Mi padre siempre decía que los secretos no se guardan para siempre. Mi padre tenía una frase que repetía constantemente: los secretos no se guardan para siempre. De niño, esas palabras no significaban mucho para mí. Creía que era simplemente su forma de advertirme que no mintiera o que no escondiera las cosas de mi madre, como cuando rompí un jarrón y traté de culpar al gato. Pero a medida que crecí, entendí que su frase no era solo un consejo moral, era una confesión disfrazada. Mi infancia fue tranquila, incluso feliz. Mi padre trabajaba en algo que siempre describía como consultoría, aunque nunca daba detalles. A pesar de su naturaleza reservada, era un hombre cariñoso. Me enseñó a lanzar una pelota, a andar en bicicleta y a enfrentar mis miedos. Aunque había un miedo que nunca compartió conmigo, el de que algún día descubriera lo que escondía. Su carácter era una mezcla de cercanía y misterio. Siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos, pero al mismo tiempo había algo en su mirada que parecía lejano, como si su mente estuviera en otro lugar. A medida que crecí, los recuerdos de mi infancia se volvieron borrosos, pero la frase de mi padre siempre estaba presente. A veces, me encontraba pensando en ella, preguntándome qué quería decir con esas palabras. Sin embargo, fue hasta los 12 años cuando empecé a notar que algo no encajaba. Era un día soleado y yo regresaba del colegio, como siempre. Al llegar a casa, noté algo extraño. La puerta del despacho de mi padre estaba entreabierta. Como siempre, esa puerta estaba cerrada con llave y nadie tenía acceso. Mi curiosidad, como la de cualquier niño, me empujó a acercarme. No recuerdo qué fue lo que me hizo actuar en ese momento, pero de alguna manera me sentí atraído por el espacio prohibido. Cuando empujé la puerta y entré al despacho, lo primero que noté fue el olor a madera vieja, un aroma familiar que siempre había asociado con su oficina. Todo estaba en su lugar, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo, como si estuviera invadiendo un espacio que no debía. En el escritorio había una libreta de cuero que nunca había visto antes. Su presencia me desconcertó, ya que siempre conocía todo lo que mi padre tenía en su escritorio. Con manos temblorosas, me acerqué y la abrí. Dentro, encontré varios papeles dispersos, pero uno de ellos llamó mi atención. Estaba fechado recientemente y llevaba una serie de números y códigos, como si fueran instrucciones secretas. Al leerlo, algo me dio escalofríos, pero no comprendí del todo lo que significaba. Fue entonces cuando escuché el sonido de unos pasos acercándose desde el pasillo. Me giré y al instante vi la silueta de mi padre en la puerta. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una mirada de desaprobación profunda. Sin una palabra se acercó a mí, cerró la libreta y la guardó rápidamente en un cajón. Su voz, aunque suave, tenía un tono severo cuando dijo: «No debes entrar aquí, hijo. Hay cosas que no necesitas saber». Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi padre tenía secretos. Aunque no comprendí del todo lo que había encontrado, mi mente empezó a formular preguntas que no podían ser respondidas con las explicaciones que él me daba. Cada vez que veía su despacho cerrado, cada vez que salía de casa sin explicación, me sentía invadido por la curiosidad. Quería saber más, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir investigando. Los años pasaron y, aunque mi vida continuó con normalidad, el misterio sobre mi padre nunca desapareció. Cada vez que tenía la oportunidad, intentaba descubrir algo más. Su comportamiento comenzó a parecerme extraño. Llamadas a horas inusuales, mensajes que desaparecían antes de que pudiera verlos. En más de una ocasión, escuché su voz en la sala, hablando con alguien de forma enérgica, pero cuando entraba, la conversación terminaba abruptamente. A veces pensaba que mi madre sabía algo, pero cuando le preguntaba, ella simplemente me decía que mi padre estaba ocupado con su trabajo. A los 16 años, mi curiosidad alcanzó su punto máximo. Un día, después de clases, vi que mi padre no estaba en casa.
La oportunidad se presentó de forma inesperada. El despacho estaba cerrado, como siempre, pero esta vez la llave que había encontrado años antes estaba en mi bolsillo. La guardaba, no sabía por qué, pero algo me decía que algún día la usaría. Con el corazón acelerado, la metí en la cerradura y giré. La puerta se abrió sin dificultad. Dentro, el ambiente era el mismo, pero algo había cambiado. En el escritorio había más papeles, pero también algunos objetos que nunca había visto. Un mapa de la ciudad, con varias ubicaciones marcadas, una foto en blanco y negro de un hombre desconocido, y un reloj antiguo que no tenía sentido en ese contexto. A medida que revisaba todo con detenimiento, encontré una carpeta con más documentos que hablaban de transacciones extrañas, personas que nunca había oído mencionar, y una serie de contratos firmados en lugares lejanos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre no solo había guardado secretos, sino que probablemente había estado involucrado en algo mucho más grande que yo. Estaba a punto de sumergirme aún más en su vida secreta, cuando escuché el sonido de la puerta principal. Mi padre había vuelto. De inmediato, guardé todo en su lugar y cerré la puerta con rapidez, sintiendo cómo el sudor recorría mi frente. No podía creer lo que había encontrado. Esa noche, la tensión en casa era insoportable. Mi padre no dijo nada, pero sus miradas se volvieron más intensas. Sabía que algo sabía, que algo había descubierto. El silencio que nos envolvía era pesado, como si todo lo que no se había dicho entre nosotros hubiera llegado a un punto crítico. Al irme a dormir, traté de desconectar, pero las imágenes de los documentos seguían dando vueltas en mi mente. Pasaron los años, y al final, el día que menos esperaba llegó. Mi padre falleció inesperadamente a los 55 años. El vacío que dejó fue abrumador. Sin embargo, lo que realmente me destruyó fue la sensación de que nunca sabría la verdad. En los días que siguieron a su muerte, mientras organizábamos sus cosas, la tentación de investigar más me consumió. Encontré la carpeta que había encontrado años antes, y una sensación de inevitabilidad me llevó a abrirla nuevamente. Esta vez, no encontré más misterios, solo respuestas que no quería escuchar. Había transacciones financieras internacionales, documentos de contacto con personas de diferentes países, y una foto con varios hombres de aspecto sombrío. En el fondo de la carpeta había una carta de mi padre. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Hay cosas que nunca te dije, no porque no confiara en ti, sino porque quería protegerte. Lo que hacía no era tan simple como parecía. Protegía a nuestra familia, pero también tomé decisiones difíciles. Dentro de esta caja encontrarás una llave. Si decides usarla, hallarás respuestas. Si no, vive tu vida y deja el pasado atrás. La carta dejaba claro que mi padre había estado involucrado en algo oscuro, pero también dejaba en el aire la decisión de seguir o no en busca de la verdad. Al final, elegí no seguir cavando. Algunas respuestas son demasiado grandes para ser resueltas, y algunas sombras no deben ser expuestas. Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, pero una de las más importantes fue que hay secretos que es mejor dejar atrás. Hoy, con el paso de los años, no puedo dejar de pensar en él, en la persona que fue y en lo que se ocultaba en sus días. A veces me pregunto si, en el fondo, mi vida estaría mejor si hubiera dejado esos secretos sin descubrir. Pero lo que sé es que, al final, mi padre nunca dejó de ser mi padre. Lo que hizo, lo hizo por nosotros, aunque de una manera que yo nunca entenderé del todo. Y aunque nunca me habló de ello, me enseñó una lección valiosa. Hay secretos que, aunque no los entendamos, debemos respetar.